Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio. Como bien saben, estos son solo puros cuentos. Hoy les voy a contar el cuento de una banda conocida en todo el mundo, una banda que supo ser fenómeno mundial durante los 12 años que duró, pero que en esos 12 vertiginosos años lograron estampar su sello eterno en la historia no solo del rock, sino de la música en general, íconos de Inglaterra y conocidos en los 5 continentes. Hasta hoy su música sigue sonando y siendo conocida hasta en el lugar más olvidado del planeta. Hoy les voy a contar el cuento de los Beatles. Los Beatles fue una banda británica integrada por John Lennon como cantante y guitarrista rítmico, Paul McCartney como cantante y bajista, George Harrison como guitarrista principal y Ringo Starr como baterista. Su periodo de actividad comprendió desde finales de la década de los 50 hasta 1970. Nacidos y criados en la ciudad portuaria de Liverpool, al noreste de Inglaterra, los 4 integrantes de la banda no tuvieron una educación musical formal. En sus primeros años de vida, fueron criados a base de los sonidos de los estilos tradicionales de la música de salón británica, como también de la música popular que se escuchaba en las radios en los periodos anteriores y posteriores a la guerra. A eso se le suma de que los discos occidentales de blues y country que los marinos locales traían a casa de sus expediciones por Estados Unidos significaban que al mismo tiempo que Elvis, con su álbum Heartbreak Hotel de 1956, inspiraba a toda una generación de chicos a adquirir instrumentos y moldearse en un estilo similar al suyo. Los futuros Fat Four habían absorbido mucho más que solo eso. Tenían una crianza musical mucho más amplia y rica que los chicos de su edad, algo que incluso influiría en sus futuros trabajos y en la capacidad de innovación que años después tuvieron a la hora de trabajar en sus discos. Inicialmente este grupo de chicos se llamaba The Quarrymen. El grupo lo creó John Lennon con algunos compañeros de colegio y estaban entre los 50.000 grupos de skiffle que florecieron en toda Inglaterra en el nacimiento del fenómeno que creó Donny Lonergan, lo cual influenció a cada chico sin la posibilidad de comprarse instrumentos a emular al ídolo con una variedad de instrumentos rudimentarios y caseros. Aunque, justo en el momento en el que la fiebre por el skiffle estaba disminuyendo en el año 1957, esta banda amateur de Lennon recibió una mejora trascendental al incorporar a un fan de la banda, luego de que él fuera a ver a la banda y se quedó charlando con John Lennon sobre música durante horas. Este nuevo integrante se llamaba nada más y nada menos que Paul McCartney. También se vio a los demás integrantes de la banda salir con el tiempo, así que John y Paul se veían en la obligación de reclutar nuevos valores. The Quarrymen buscaba dejar el skiffle y empezar a hacer shows con covers de artistas como Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Jim Vincent y Eddie Cochran, los cuales ahora estaban en apogeo en Liverpool gracias a que los discos de estos artistas comenzaban a llegar a la ciudad. Poco tiempo después, se une a la banda un amigo del colegio de Paul, un joven guitarrista bastante habilidoso que compartía los mismos gustos musicales con Paul y John. Se incorporó al grupo en el año 1958. Este amigo tenía el nombre de George Harrison. Aquí también comenzaron a interesarse en componer canciones propias, algo inusual en el ambiente pop en aquel entonces. Una de las primeras composiciones de Paul McCartney se llamó In Spite of All the Danger. Entonces el grupo se componía solo de ellos 3 durante un tiempo, en el que fueron un trío de guitarras y tocaban en eventos pequeños. Estaban sin baterista, aunque a veces lograban invitar a alguno para llenar ese vacío, aunque no era un hecho común. Durante el año 1959, John y Paul comenzaron a frecuentar clubes de personas de color para comenzar a absorber nuevos sonidos. En este caso, de la música negra, que era la comunidad más antigua de Gran Bretaña, fueron influenciados por los ritmos africanos, en especial el caribeño, como por ejemplo del trinitense Lord Woodbine, quien fue una gran influencia para el grupo y quien fue el primer cantante calipso en Gran Bretaña. Canciones como Obladi Oblada y Get Back
están fuertemente influenciadas por la comunidad negra de Liverpool. En el club nocturno Jacarandá conocieron a su dueño, llamado Alan Williams, quien se convirtió en manager del grupo. Luego de largos meses presentándose solo entre los tres, pero al mismo tiempo también tocando puertas de varios bateristas en la búsqueda de alguien que pueda llenar ese puesto en la banda, el verano de 1960 sería uno de los puntos de inflexión de la banda, el cual había pasado por varios cambios de nombre, incluyendo Johnny and the Moondogs, The Silver Beatles, The Silver Beatles y finalmente lo dejaron en The Beatles, inspirado en la banda llamada Crickets, que tenía Buddy Holly. Mientras tanto, John Lennon había convencido a un amigo suyo que estudiaba pintura, llamado Stuart Sutcliffe, para que tocara el bajo en la banda, aunque era bien sabido que antes que considerarlo como buen bajista, era mejor decir que era un buen pintor. Duró poco tiempo en la banda, pero no sin antes dar su máxima contribución a la banda, que fue la idea del nombre. Un día, pensando junto a Lennon sobre posibles nombres, empezaron a ver qué nombre similar a Crickets, que era la banda de Buddy Holly, podían elegir. Y Stu pensó en los escarabajos, que en inglés sería Beatles, con doble E. Entonces Lennon hace un aporte y hace un juego de palabras, al cambiar la E por la A, para formar la palabra beat, en honor al movimiento beat liverpulense, de la cual también formaba parte la banda, quedando así entonces como está escrito actualmente, The Beatles. Luego la banda consiguió un trabajo como banda fija de un club de Hamburgo, en Alemania. Solo le pedían que llenaran el puesto de baterista y el trabajo era suyo. Y así lo hicieron. Luego de meses buscando, encontraron al indicado. Este cuarto miembro se llamó Randolph Peter Best, más conocido como Pete Best. Aunque la personalidad más tranquila y retirada de Pete era diferente a aquellos tres chicos locos y fiesteros como eran John, Paul y George, al menos él le proveyó a la banda no solo del sonido de una batería, sino también estabilidad, madurez y más responsabilidad a la banda, aparte de que tenían muchas fans femeninas que le tenían cierta devoción. Así fue que en Hamburgo, específicamente en el club Koschmider, los Beatles lograron trascender en los bares donde tocaban y desarrollar su propio sonido, con elementos que hasta ese punto de la historia era algo nuevo. Todos pretendían ir a lo seguro y tocar similar a los grandes artistas del momento, pero ellos no. Ellos estaban decididos a seguir desarrollando su sonido y crear algo nuevo y único. En estas presentaciones también aprendieron a improvisar sobre el escenario y a alargar sus sets para poder llenar el tiempo que les obligaba a tocar el contrato firmado. Así fue que fueron extendiendo su repertorio y haciendo mejores shows, tanto física como musicalmente, para su exigente audiencia alemana. Al final el bajista Sutcliffe decide quedarse en Alemania ya que había comenzado una relación de pareja con una fotógrafa y diseñadora llamada Astrid Kirchherr, quien ayudó a la banda a definir su imagen en aquellos tiempos. En noviembre de ese año, la banda acepta tocar en otro lugar llamado Top Ten Club, abandonando así a su bar anterior, con lo que el dueño de Koschmider quedó resentido y denunció ante las autoridades a George Harrison, quien era menor de edad, con 17 años. Quien fue eventualmente deportado al ser descubierto. Paul McCartney y Pete Best le siguieron una semana más tarde, al ser arrestados y también deportados por ocasionar un incendio en su habitación al prender fuego a un preservativo colgado de un clavo. Al final, Lennon volvió en diciembre, tras aquella buena experiencia en el extranjero. Volvieron a su casa, a Liverpool, pero totalmente irreconocibles, tanto física como musicalmente. La banda parecía desarmada después de aquellos conflictos, pero cuando los cuatro hicieron su reaparición por los pubs de la ciudad a finales de 1960, la gente que presenciaba sus actos no podía creer lo mucho que habían mejorado en comparación a los perdedores que eran considerados antes de irse a Alemania unos meses antes. De pronto se convirtieron en el fenómeno local, asombrando a su audiencia con su nuevo y poderoso rock and roll, mezclado con las buenas armonías vocales y las personalidades sobre el escenario de John y Paul, que sabían y muy bien conectarse con la audiencia. La vacancia en el bajo sirvió para que Paul McCartney pasara a cambiar la guitarra por el bajo, aparte de cantar. En abril de 1961, la banda retorna a Hamburgo para una segunda ronda de conciertos, para seguir puliendo aún más su estilo. Tocarían de vuelta en el Top Ten Club. Posteriormente a su vuelta,
la banda tocaría en uno de los lugares más distintivos de los Beatles y con el cual serían relacionados por siempre. Era el Cavern Club, una húmeda y mohosa bodega de almacén que sirvió como el hogar espiritual de la llamada escena Mersey Beat, que era la escena beat de Liverpool. Fue aquí que ocurrió otro punto importante en la historia de la banda, específicamente en noviembre de 1961, cuando un comerciante de discos locales, con el nombre de Brian Epstein, presenció uno de los enérgicos shows de la banda que se caracterizaba por maldecir, fumar, comer y beber durante todo el show. Tenía un comportamiento poco convencional, ya que esa época estaba marcada por los artistas pop de una imagen cuidada, con cortes de cabello corto, dando una imagen limpia, artistas como por ejemplo Fabian, Frankie Avalon y Cliff Richard, pero los Beatles nunca consideraron seguir esas reglas. Ellos querían divertirse, usualmente vestidos en trajes ajustados de cuero y luciendo peinados tipo mop top, a excepción de Pete Best, quien decidió continuar con su look de peinado hacia atrás al estilo Elvis. Estos chicos siguieron con su propio camino, hasta que Epstein se convirtió no solo en su manager, sino en su guía hacia la fama. Aunque era totalmente inexperto en asuntos de manejar una banda, fue Epstein quien rápidamente los convenció para adoptar una actitud más profesional y disciplinada, llegar a los shows a tiempo, a la hora indicada, suspender la bebida, comida y fumar sobre el escenario, y cambiar las vestimentas de rockeros por una vestimenta de trajes con camisa y corbata, y cortes de pelo más pulcros, que era más parecido a la imagen de los grandes artistas exitosos de la época. A cambio, él le consiguió a la banda más dinero a través de mejores presentaciones en lugares más importantes y grandes, mientras también se desvivía recorriendo las disqueras para conseguirles un contrato de grabación. En 1962, las disqueras seguían desinteresadas en la banda y seguían rechazando bandas del norte de la capital, un error garrafal. Todos ignoraron la afirmación que siempre hacía Epstein, con ciega confianza, que decía que esta banda algún día sería más grande que Elvis. Pero una de las puertas se abrió y una de las disqueras pequeñas los recibió. Se trató del pequeño sello perteneciente a EMI llamado Parlophone, dirigido por George Martin, quien hasta aquí solía producir solo comedia y trabajos orquestales. Intrigado tanto por sus personalidades cautivantes como por sus talentos musicales, Martin firmaría contrato con los Beatles y desde allí ya no habría vuelta atrás. El fenómeno más grande de la música popular oficialmente comenzaba a despegar y a vivir sus años más frenéticos. Un cambio más tuvo que ser hecho antes de que se escribiera la parte más importante en la historia de la banda. A George Martin no le gustaba mucho cómo tocaba Pete Best la batería y no sentía que la banda pudiera alcanzar su mejor versión con él. Un hombre que había dado a la banda una estabilidad que aportó al crecimiento de la banda y en el desarrollo de su propio sonido. De igual forma, a nadie le importó esto, y todos los miembros de la banda, como también Epstein, conspiraron y expulsaron de la banda a Pete Best, que siempre es recordado como uno de los despidos peor manejados en la historia del rock and roll. En su lugar, incorporaron a Ringo Starr, el popular baterista de mirada triste, con una imagen marcada al estilo Liverpool, quien había tocado con la banda en varias ocasiones en la que Pete Best no estaba disponible a causa de enfermedades. Ahora el escenario estaba listo y completo para uno de los periodos más importantes e inolvidables en los anales de la música popular. Durante los siguientes 7 años, los Cuatro Fabulosos, o The Fab Four, como fueron bautizados por la prensa, alcanzaron niveles sin precedentes, niveles que ni el propio Elvis había conseguido alcanzar, en especial en las facetas comerciales y artísticas. Desde los inicios de sus colaboraciones, Lennon y McCartney habían escrito canciones juntos y por separado, y mientras algunos de estos habían sobrepasado los estándares del primer sencillo profesional en la banda, llamado Love Me Do, una vez que tuvieron a una compañía disquera constantemente exigiéndoles nuevos materiales, el dúo compositor subió un cambio y aceleró a fondo, produciendo canciones de increíble calidad y sofisticación, desde los primeros hits como Please Please Me, She Loves You y I Want to Hold Your Hand. Eso ayudó a la banda a conquistar Reino Unido para 1963, en medio de las histéricas escenas de las fans de la banda, que los perseguían en cada aparición en público, en lo que la prensa denominó la Beatlemanía. Las apariciones en programas de televisión en diversos países también fueron fundamentales para la propagación de este fenómeno.
ya que no solo sonaban bien, sino que tenían al público femenino totalmente enloquecido y a sus pies. Llegaron también a componer hits como A Hard Day's Night, el cual también sirvió de título para la primera película de la banda. Luego también llegaban hits como Can't Buy Me Love y I Feel Fine, que los vieron llegar a América y al resto del mundo en el productivo año de 1964, en los que los Beatles fueron los pioneros y los primeros de aquel recordado movimiento británico de bandas que llegaban por primera vez al cerrado mercado de Estados Unidos, evento histórico que se ganó el nombre de Invasión Británica, uno de los eventos más importantes en la historia del rock. Mientras la Beatlemanía seguía su curso por todo el mundo, ya que la globalización del fenómeno Beatle no tardó en invadir todas las radios del mundo luego de desembarcar en Estados Unidos y diferentes países del mundo, en donde en varios de sus conciertos el griterío de los fans sonaba más fuerte que la máxima potencia de los modestos amplificadores y parlantes de aquella época. La banda comenzó a cansarse de los desencantos implícitos que trae la fama y las giras sin descanso, las apariciones en TV y radio casi a diario. Todo esto los dejó exhaustos mentalmente, así que decidieron retirarse de las giras y se dedicaron de lleno por unos buenos meses a centrarse en trabajos de estudio. Así que fueron al estudio Abbey Road de la disquera EMI y se embarcaron en la segunda fase de su carrera, que fue artísticamente aún más superior que la anterior. Entre 1966 y 1969, la banda se pasó inundándose de experiencias personales enriquecedoras, recibiendo influencias socioculturales. Harrison se sumergió en la música india y filosofía, y la banda aprovechó sus momentos de extrema creatividad al consumir LSD que conocieron en la casa de su dentista, y otras drogas como el cannabis que conocieron a través de un tal Bob Dylan cuando fueron a visitarlo a un hotel en Nueva York. También eran chicos que les gustaba mucho leer, se nutrieron de muy buena literatura, que inspiraron buenas letras. Con todas estas experiencias produjeron sus mejores discos. En julio de 1965 sale la segunda película de la banda llamada Help, cuya banda sonora fue el quinto álbum de la banda del mismo nombre, el cual tenía como sencillos a las canciones Help y Ticket to Ride. El mismo álbum tenía otra canción muy famosa de la banda, una balada compuesta por McCartney llamada Yesterday, que con el correr de las décadas se convirtió en la canción más versionada en la historia de la música. Posteriormente sale en diciembre de ese mismo año el sexto álbum de estudio de la banda llamada Rubber Soul, la cual fue más compleja y retomó la dirección experimental de la banda. Una decisión que fue muy aplaudida por la crítica. George Harrison incorporó también el sitar, que le dio un sonido aún más innovador a la banda, aunque en este punto fue cuando la banda comenzó a ver cada vez más conflictos entre John Lennon y Paul McCartney, aunque por profesionalismo seguían componiendo juntos, siempre con roces de por medio. Aunque fue un disco muy reconocido y alabado por los fans y la crítica, Lennon y McCartney lo consideraron un disco más. Para el disco utilizaron máquinas de grabación de 4 pistas, una técnica nueva en aquel entonces en la industria, con lo que fue posible grabar diferentes sonidos en cada pista para después unirlos en una sola grabación. Contenía canciones como Norwegian Wood, Nowhere Man, If I Needed Someone, como sus más conocidas de este álbum. Una anécdota turbia de la banda fue que durante un viaje a Filipinas para tocar, la banda fue invitada formalmente para un desayuno con la primera dama del país, llamada Imelda Marcos, conocida por su gente como la Mariposa de Hierro. Una invitación que en realidad era una fiesta para 200 invitados, a lo que el manager Brian Epstein, en nombre de la banda, declinó respetuosamente, ya que la banda no se reunía con políticos. Pero pronto entendieron que el gobierno nunca estaba acostumbrado a ser rechazado, y se filtró la noticia en las radios y en la televisión local, noticia que enfureció a los filipinos. La escolta policial de la banda se esfumó y los dejaron a su suerte. Cuando una multitud de personas llegaron para iniciar disturbios y manifestaciones frente al hotel donde se hospedaba la banda y su equipo de trabajo se dieron cuenta de la magnitud del problema que enfrentaban, y decidieron juntar en un par de minutos sus cosas y decidieron huir por su cuenta hacia el aeropuerto, mientras todo el staff del hotel les insultaba y arrojaba objetos. Afortunadamente los civiles que protestaban afuera del hotel tampoco los alcanzaron.
pero fueron perseguidos durante todo el trayecto hacia el aeropuerto, y ya una vez en el aeropuerto los esperaban otro grupo de personas y policías que también estaban allí para amedrentarlos. Algunos integrantes del equipo fueron empujados, golpeados y pateados. La gente escupía a los miembros de la banda al pasar y los insultaba en todo momento. Temieron por su vida, y salieron varios levemente heridos con contusiones y raspones. Apenas pudieron colarse en una fila de monjas y monjes donde pudieron camuflarse entre ellos y consiguieron abordar un vuelo sin saber siquiera el destino de aquel. Cuando por fin lograron subir al avión, pidieron al manager Epstein que volviera a descender del avión y fue obligado a pagar a las autoridades un impuesto de 6.800 libras esterlinas, mucho dinero en aquel entonces. Y aparte les obligaron a devolver el dinero que recaudaron de sus shows en Manila si querían irse del país, lo cual Epstein, por el temor que sentía, lo hizo. Apenas lograron escapar, pactaron nunca más volver a pisar ese país. Otra conocida anécdota desafortunada tuvo lugar en Estados Unidos, ya que poco tiempo antes del retorno de la banda a Estados Unidos para una gira, John Lennon había declarado en una entrevista en televisión que el catolicismo ya estaba en decadencia y que la banda era más popular que Jesús, una expresión que no generó malestar en Inglaterra, pero sí en el sur de Estados Unidos, donde los grupos de fanáticos religiosos se ofendieron. Estas declaraciones también provocaron en Sudáfrica que se prohibieran por decreto presidencial la venta de discos de los Beatles en ese país, como también que sonara en algún medio de comunicación la música de la banda, medida que se extendió hasta 1971. Finalmente John Lennon se disculpó por sus declaraciones en una conferencia de prensa en Chicago en agosto del 66. Pero este desafortunado evento sería recordado hasta hoy. Volviendo a lo artístico, la banda tenía un gran trabajo por delante, superar a la aclamada Rubber Soul, y lo logró con creces. Lanzaron su siguiente trabajo denominado Revolver en agosto de 1966, una semana antes de su última gira mundial. Lanzaron su siguiente trabajo, denominado Revolver, en agosto de 1966. Revolver se caracteriza por ser un álbum de amplios horizontes musicales, donde incorporan aún más elementos nuevos, que van desde innovadores arreglos de cuerda clásica hasta llegar al rock psicodélico. Sus canciones más conocidas fueron Eleanor Rigby, Yellow Submarine y el gran híbrido Tomorrow Never Knows, considerado por muchos la primera canción psicodélica de rock que existió, un verdadero hito del rock. Posteriormente, la banda realizó su última gira musical, siendo el último concierto en vivo de la banda el 29 de agosto de 1966 en San Francisco, Estados Unidos. Ya que la banda estaba agotada de giras y viajes, decidieron centrarse más en trabajos de estudio. Fue el final de un periodo de 4 años de puros conciertos y una vida sin descanso, en donde hicieron más de 1.400 shows por varios países del mundo. Luego, ya de vuelta en Liverpool y después de varios meses de vacaciones y descanso, se volvieron a encontrar en el estudio para un nuevo proyecto, un nuevo disco, llamado Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. El Sgt. Pepper fue el 8º álbum de la banda y fue sin dudas su obra maestra. Un disco que toda la banda estaba de acuerdo con que tenía que ser algo aún más innovador, arriesgado y diferente que todo lo anterior, y lo lograron. Un disco extremadamente trabajado hasta el último detalle, sumando más de 700 horas de trabajo en estudio, y un sinfín de instrumentos y músicos, sumándose inclusive, por ejemplo, orquestas de hasta 40 músicos para la canción A Day in the Life. Fue trabajado con mucho detenimiento y paciencia, hasta el último detalle, con innovadores sonidos y métodos de grabación que sorprendían a todos sus colegas del género. Fue publicado el 26 de mayo de 1967. De este trabajo se destacaron las canciones Strawberry Fields, Penny Lane, Lucy in the Sky with Diamonds, aunque todas las canciones en realidad son muy especiales y cada una encierra su propia historia. El álbum fue una sensación en todo el mundo y fue un disco trascendental que inspiró a las bandas más importantes del rock psicodélico y sus demás competidores en todo el mundo. Es uno de los discos más vendidos de la historia, con más de 32 millones de copias. La portada del álbum es quizás la más icónica en la historia del rock, con los miembros de la banda
posando junto a diversas personalidades famosas del mundo de distintas épocas. La banda cambió su imagen y dejaron crecer sus cabellos, sus barbas y vestían diferente. Un dato no menor es que esta magistral obra, considerada por los más importantes críticos como el mejor disco de rock de todos los tiempos, fue inspirado casi en su totalidad del álbum Pet Sounds de los Beach Boys. La banda se pasó horas escuchando y desmenuzando hasta el último detalle esta gran obra de arte como fue Pet Sounds, y tuvo un impacto tan profundo en la banda que ellos mismos afirmaron que sin el álbum Pet Sounds no existiría el Sgt. Pepper. Posteriormente, el 25 de junio de ese mismo año, presentaban un nuevo sencillo llamado All You Need Is Love, una canción que fue tocada en el programa Our World, que fue el primer programa transmitido vía satélite para todo el mundo. Luego esta canción fue adoptada en el Verano del Amor de San Francisco como el himno del Flower Power. Poco tiempo después ocurrió una desgracia que comenzó la decadencia de la banda. Brian Epstein fue encontrado muerto y, según la autopsia, murió de sobredosis de anfetaminas. La muerte de Epstein los dejó desorientados y sin rumbo profesional. Posteriormente salieron otros trabajos cinematográficos de la banda que no fueron bien recibidos, como Magical Mystery Tour y la película animada Yellow Submarine. Entretanto, la banda fue a visitar a un gurú a la India por unas semanas, aunque volvieron abruptamente cuando se dieron cuenta de que era un fraude. Luego apareció un nuevo disco de la banda llamada el Álbum Blanco, The White Album, debido a su portada totalmente blanca. En la grabación de este disco, ya las fuertes discusiones por diversos motivos dejaban el ambiente muy tenso e insoportable para todos. Finalmente, después de muchas idas y vueltas, el álbum se publicó en noviembre del 68, y este fue el principio del fin, ya que se dieron cuenta de que ya no querían y ya no disfrutaban trabajar juntos, y que ya estaban muy divididos, en un punto sin retorno. Luego salió el LP Yellow Submarine, con un mix de canciones viejas y 4 canciones inéditas, de las cuales destaca It's All Too Much, que fue composición de Harrison. Poco después sale el álbum Abbey Road, el 26 de septiembre del 69, y cuyas canciones más conocidas fueron 2 que compuso Harrison, llamadas Here Comes the Sun y Something. Por último viene el 12º álbum de la banda, que fue Let It Be, lanzada en 1970, que contó con la canción del mismo nombre, como también de otras como I Me Mine y Get Back. Estas sesiones fueron filmadas, como también se pusieron de acuerdo en hacer un último show de la banda, solo que no sabían en dónde querían hacerlo. Rechazaron lugares como un barco por el río Támesis, el desierto de Túnez y el Coliseo de Roma. Al final, se decidieron por subir a la azotea del edificio de Apple Corps en Londres en enero de 1969, en lo que fue la última presentación pública de la banda. Aunque fue pequeña, fue icónica. Quedaron proyectos inconclusos como el álbum Get Back, que nunca lograron terminar, y la banda seguía con problemas en su manejo ante la ausencia del difunto Epstein. Finalmente, tras muchos desencuentros, John Lennon deja definitivamente la banda el 20 de septiembre de 1969, y Paul McCartney anuncia públicamente la ruptura de la banda el 10 de abril de 1970, tras meses de constante asedio por parte de la prensa amarillista. El álbum Let It Be fue publicado el 8 de mayo de ese año, y la película documental Let It Be, que ganaría un Oscar por mejor banda sonora, se publicó también en mayo de ese año. Por la vía judicial, la banda quedó disuelta oficialmente y de forma legal recién en 1975. Luego de la separación también salieron discos compilatorios, discos en vivo y de grandes éxitos de la banda, pero cada integrante siguió su carrera como solista o formando nuevos grupos, como el caso de Lennon, quien compuso bajo su nombre, como también junto a su esposa, en la Yoko Ono Plastic Band. Por el lado de Paul McCartney, también hizo trabajos en solitario, como con su nueva banda llamada Wings. Harrison y Starr siguieron tocando por su cuenta como solistas, en especial Harrison, con muy buenos resultados y muy buenos materiales en esa faceta, aunque ninguno de ellos lograría volver a alcanzar lo que lograron con los Beatles. Los Beatles crearon un importante legado de sus trabajos que trascendió la muerte de Brian Epstein en 1967,
y sus permanentes riñas personales que terminaron por romper a la banda. Pero su legado aún vive y está siempre vigente. Más de 50 años después de aquella ruptura, ese legado sigue aferrado a las almas de muchas sociedades del mundo. John Lennon fue asesinado por Mark David Chapman en Nueva York el 8 de diciembre de 1980 a las 10:49 de la noche en las afueras de su domicilio. Y George Harrison murió a raíz de un cáncer de pulmón el 29 de noviembre del 2001. Al día de hoy siguen vivos Paul McCartney y Ringo Starr. En 1988 fueron ingresados al Salón de la Fama de Rock and Roll en Cleveland, Estados Unidos. Son la banda que más discos vendió en Estados Unidos hasta la fecha. Fueron la banda definitiva de los años 60, donde dominaron con autoridad de manera amplia y fueron el fenómeno más grande del mundo en esos casi 10 años. Es considerada por muchos especialistas como la mejor banda de todos los tiempos por el impacto que tuvieron en el mundo a través de su arte y su estilo de vida. Así fueron ellos, así son recordados. 50 años después de esa ruptura siguen siendo noticia y siguen siendo parte importante de nuestras vidas. Esta fue la rica historia de los Beatles, que en lugar de ser una banda que vive 1000 años a 10 km por hora, prefirió ser una banda que vive 10 años a 1000. Pero les recuerdo, no me tomen tan en serio. Al final, estos siempre solo son puros cuentos.